Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Lionel Messi está en boca de todos una vez más. Tendencia en redes sociales y ha dado la vuelta al mundo entero una vez más con su premio de Best 2023 por delante de Mbappé y de Haaland. Los críticos, evidentemente, como anunciábamos ayer, están rabiando como ellos solos. Tratan de fingir risa, ironía, el premio está regalado. Y es que vean la cara de Edu Aguirre cuando se enteraba de que lo ganaba Lionel Messi. Y es que observen cómo Tomás Roncero abandona el plató una vez que se entera que Messi es ganador. Es una pesadilla que jamás acaba para ellos. Disfruten, amantes y fans del buen fútbol. Desgraciadamente el ganador no está con nosotros esta noche, así que alguien tendrá que recibir el premio en su nombre. Si Messi, no te importa. Messi. Messi, ¿cómo? Messi, cuidado. No. Evidentemente, esto les duele muchísimo. Y como sabíamos, empató con Erling Haaland en votos. Empató, pero a Messi se lo dieron porque recibió más votos por parte de los capitanes. Votos absolutos. Pero yo creo que la guinda de todo esto, amantes y fans de buen fútbol, lo bonito, porque esto es poesía para los críticos, para nosotros, los amantes y fans del buen fútbol, es que algunos de los que dieron sus votos a Lionel Messi no fueron otros más que estrellas del Real Madrid. Y esto evidentemente ha causado muchísimo daño en Tomás Roncero y compañía. Llegando hasta un punto, también os digo, lamentable. Fede Valverde, el uruguayo, el pajarito, estrella de Uruguay junto a Araujo y compañía. Una de las estrellas del Real Madrid. Yo creo que no existe, o pocos hay en el Real Madrid que sienta tanto los colores como Valverde. Un tío que se parte la cara siempre que está en el terreno de juego. Una verdadera pesadilla para los rivales. Esto es una realidad, amantes y fans del buen fútbol. No lo estamos exagerando. Y otro, su flamante balón de oro. Un jugón de los pies a la cabeza. Luka Modric, el que hace unos días nos querían vender en el documental que con Croacia que esto era un amaño. ¿Cómo es posible? Entonces, que ambos hayan dado el máximo puntaje a Lionel Messi. Imaginadse la cara de Roncero, de Edu Aguirre y de Álvaro Morales cuando se enteran que son sus propios futbolistas, madridistas de corazón, los que han dado votos a Messi para que él gane, porque esto ha sido la diferencia para que gane por delante de Haaland. Y es que Messi, dentro de los votos, evidentemente Mbappé, totalmente fuera de la ecuación. Vean algunos de los nombres que votaron a Lionel Messi. Kylian Mbappé, el francés, quien, repetimos, silenció el otro día a Francia, lo comentábamos en un vídeo, y al final pues ha reconocido lo que es Messi, ha mostrado incluso arrepentimiento, diría yo. Tenemos nombres como el de Lewandowski, Fede Valverde, Lukaku, Dzeko, Modric, es que esto duele, Mohamed Salah, evidentemente Salah, la estrella del Liverpool también. Tenemos nombres como el de Harry Kane, tenemos Heung-min Son. ¿Ustedes pensáis que Heung-min Son lo odia a alguien en este mundo, en este planeta? Heung-min Son, que tiene pinta de ser el futbolista más fair play, más deportivo que existe. Nombres como el de Virgil van Dijk, el holandés, Koulibaly, Oblak, Çalhanoğlu, son algunos de los nombres quienes han votado a Messi. Luego tenemos, por ejemplo, Erling Haaland, Casemiro, Gundogan, ex compañero, Álava, tras ver la que le cayó el año pasado por votar a Messi, pues se ve que ha decidido opinar de manera distinta, pero es lamentable cómo han inundado en redes los insultos a Valverde y a Luka Modric. Gente que de verdad siente los colores, gente que ha dado títulos al Madrid. ¿Quién no se acuerda de la patada de Valverde a Morata en el último minuto en una Supercopa? Morata se iba solo. De verdad, la gente tiene unas pesadillas, tiene un trauma con Lionel Messi, y esto lo repetimos aquí en el canal, amantes y fans del buen fútbol. Quería destacar un par de comentarios que hemos recibido en el antiguo vídeo, en el último vídeo,
Es que aquí, user, Messi no tiene culpa de que lo elijan, es el mejor de todas, el Goat. Messi no tiene culpa de recibir estos votos. Messi estaba en Miami tan tranquilo. ¿Pensáis que él ha amañado esto? Por favor. Tenemos, ojo, porque este es brutal, Blam W, con lo alegres que estaban anoche Roncero y Edu Aguirre. Y mira lo que duró la alegría. Messi de best. Calcetín en la boca. Y brutal también Romina Martínez 5544. Coincido en el análisis de Haaland. Es un enorme jugador y todos lo queremos porque es re buen pibe. Haaland es un crack, un tío humilde, lo hemos visto muchas veces, pero no es el líder de su equipo y ahí está la diferencia. Y yo creo que ahí se ha visto la dispersión de votos, amantes y fans del buen fútbol. Muchos votos han ido para Kylian Mbappé, por ejemplo. Muchos otros han ido para Messi. Y muchos otros, evidentemente, para Haaland, quien empata con Messi. Y si es por títulos, evidentemente de mi boca no va a salir decir que Haaland no era merecedor. Haaland merecía ganar este trofeo. Haaland es de Best 2023 y yo no digo ni pío. Pero, repito, lo eligen capitanes del mundo. Y evidentemente, a los críticos, quienes están ahí en su burbuja de odio, pues no soportan estas decisiones. Y vemos, por ejemplo, Iker Casillas, quien ha hecho verdadero ridículo. Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia, dice. De smile, más bien. En fin, buenas noches. Dice Casillas, el mismo que quien en 2012 votó con 5 puntos al central, a Sergio Ramos, otros 3 al portugués y 1 para el jugador del Barça y la selección, Xavi. No votó a Messi el año del récord de sus goles. ¿Pensáis que esto es justo? ¿Pensáis que esto es justicia? Pues mejor, Casillas, calcetín en la boca que te metieron ayer y quédate bien calladito, porque se te ve dolorido. ¿Y sabéis por qué dolorido? ¿Recordáis esta época en la que regalaron cervezas, sí, cervezas Budweiser creo que eran, a los porteros por cada gol que le habían marcado? Pues resulta que Casillas, como estáis viendo en esta publicación, mandó una cerveza a cada gol que había marcado Messi contra ellos. Evidentemente, esto era por su récord, los 644 goles, y a la leyenda de Casillas le correspondían ni más ni menos que 17 botellas. Evidentemente Messi hizo muchísimo daño, y es que leyendas como Van Dijk, Salah han votado. La reacción de los críticos, yo creo ayer, básicamente tras ver también el vídeo de Roncero, es esta de Speed en la gala del Balón de Oro. Así reaccionaban todos los críticos, amantes y fans del buen fútbol. De verdad, lo de ayer fue una grata sorpresa. Yo creo que muchos no nos lo esperábamos, pero a final de cuentas son los votos. Pero el hecho de que ahora critiquen a sus estrellas demuestra hasta qué punto no son amantes y fans del buen fútbol, sino más bien críticos, fanáticos, quienes no soportan de ninguna manera que a Messi se le sigan reconociendo cosas. Messi ha ganado el premio de Best, merecido, no merecido. Gustos los colores, yo por ejemplo lo digo, no es merecedor por títulos y demás, esto es una realidad, pero al final el mundo del fútbol pues ha decidido que esto sea así. Messi no puede controlar los votos que le hayan dado, pero el hecho de que le insulten a futbolistas de su propio equipo, futbolistas que se parten la cara, por favor, una vez más, demuestran lo ridículos que son. Hasta qué punto en 2024, con Messi en Miami, siguen de verdad muy doloridos. Esto es una realidad. Hasta el entrenador de Portugal da sus votos a Messi. ¿Qué van a decir los Tomás Roncero y compañía cuando hace unas semanas teníamos que ver cómo exigían reconocimiento a Cristiano por marcar goles en Arabia Saudí? Por favor. Quiero que me digáis, amantes y fans del buen fútbol, ¿qué pensáis que va a suceder con todo esto? ¿Es este el calcetín en la boca definitivo de Messi? ¿Pensáis que en un futuro todavía se avecina alguno más? Porque, ojo, esto es uno de los temores que tienen los críticos. Esto es algo que los tiene muy inquietos. Y al final, esta es la realidad, la rutina de lo extraordinario. Messi, su humildad, pues siguen generando premios que muchos dicen que no le hacen ningún bien porque demuestran que son premios corruptos. En fin, los críticos al final tienen que decir algo, amantes y fans del fútbol. Esta es la esencia de este deporte, estos son los lloros, pero en este caso la realidad es aplastante. Messi, el pobre mío, no tiene culpa de que le hayan votado. Puede haber confusión que si entraba o no el Mundial.
puedo entenderlo, ¿vale? Pero al final es lo que han votado grandes jugadores. Y si ellos lo dicen, ¿qué vamos a decir nosotros? Porque cabe repetir nombres como Mbappé, Lewandowski, Valverde, Modric, Salah, Harry Kane, Heung-min Son, Van Dijk. No estamos hablando de jugadores de tercera regional, por favor. Y sí, son decisiones consensuadas con el resto del equipo, más a nuestro favor. En fin, esta es la gloria de la rutina de lo extraordinario. Messi al final ha ganado un trofeo más, sí, marchándose. Esta es la realidad. Comentadme, amantes y fans del buen fútbol, qué pensáis ustedes. Desde luego las reacciones de Edu Aguirre y compañía son bestiales, y como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.